Tercer bloque de nuestro programa. Estuvo recientemente en la región Nadine Argañarás, que es un economista relacionado a una organización que se encarga de investigar y de estudiar la presión fiscal que sufre nuestro país. Se llama IARAF esta organización, y estuvo en la región analizando el componente fiscal de los productos de todo tipo de consumo en nuestro país. Vamos a escuchar cómo está compuesta esta presión fiscal y qué impacto tiene esto en la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Somos el único instituto en Argentina que ha trabajado con este tipo de cuestiones y la verdad que la difusión que eso tiene y cómo se divulga y todo se hacen de eso, porque en el fondo lo que nosotros generamos es un bien público y lo que es difícil de financiar es un bien público. Entonces, todos son usuarios gratuitos de esto, pero bueno, hoy en Argentina quien consume una gaseosa, quien va a la góndola y toma una gaseosa, cuando paga, un 49,7% de lo que paga son impuestos nacionales, provinciales y municipales. En un alimento como una fruta, como una verdura, como la carne, el 38,4% de lo que paga son impuestos. En alimentos como fideos, arroz, galletas, el 44% de lo que paga son impuestos. Cuando uno se sienta en un restaurante a comer, el 40% de lo que paga la factura son impuestos. Una casa que uno compra legalmente, hecha, pagando todos los impuestos, un 44% de lo que paga son impuestos. O sea que la carga legal en Argentina, que es la carga que tenés cuando pagas todo, desde lo municipal a lo nacional, tiende a ser del orden del 50% de lo que vos generás o de lo que vos pagas, digamos, como precio por algo. Esto marca que es significativo. Obviamente que este nivel de carga tributaria te genera competencia desleal, porque te genera un incentivo. Quien puede evadir, quien puede eludir impuestos lo hace, porque el nivel de carga creo que ha llegado a un nivel... Siempre dije lo mismo, que no había más margen para subir y siguió subiendo, así bueno, pero ahora no sé, creo que estamos ya en niveles muy muy altos. Esto nos genera, digamos, un costo adicional, es parte de lo que hay que cambiar para mejorar la competitividad de Argentina. Sí hay miles y miles de personas que viajan a Chile básicamente a comprar indumentaria, a comprar calzado, que acá tienen la carga tributaria más o menos que dije antes. Entonces, muy difícil para la industria argentina y para la cadena de producción y comercialización competir con este nivel de impuestos que tenemos. Y dentro de eso hay impuestos que son invisibles. Por ejemplo, ingresos brutos, un impuesto invisible a los ojos del ciudadano. Y cuando consumimos algo, estamos pagando en promedio un 10% del precio, son ingresos brutos provinciales. El efecto cascada que se va generando desde el eslabón primario, secundario, hasta llegar a manos del consumidor. Para mí esto es, de manera didáctica, es el fiel reflejo del altísimo nivel de carga tributaria que hoy tenemos en Argentina. Empezar a bajar el peso del gasto público, es decir, que de ahora en más tengamos una pauta de crecimiento del gasto que siempre esté por debajo de lo que crezca el valor de la actividad económica. De esa forma vamos a generar un espacio genuino que permita bajar impuestos y a la vez también bajar el déficit, que es bastante alto, el déficit fiscal. Si no se logra una baja del peso del gasto público, no hay espacio genuino para una baja de impuestos. Entonces, creo que es clave eso, y pensando en los impuestos, desde mi punto de vista no hay ninguna duda que debiéramos arrancar por impuesto al cheque y por impuesto a los ingresos brutos provinciales. Hoy rescato mucho el diálogo que hay que no había en Argentina. Hoy hay diálogo entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales. Bueno, podrá haber cuestiones puntuales con alguna provincia, pero en general hay un buen diálogo, y eso me parece que es un buen
una buena base, ¿no es cierto?, para sentarte a buscar qué camino fiscal vamos a seguir en línea con generarle mejores condiciones a la economía privada para que se desarrolle y para que genere empleo privado, digamos, y que el sector público deje de ser el principal generador de empleo como lo ha sido en los últimos años. También se habló del momento de trabajar en una baja de los impuestos. ¿Cuál es el rol que tienen que tener los estados provinciales que, por ejemplo, desarrollan y ejecutan impuestos como a los ingresos brutos, que son distorsivos para toda actividad económica? Y también pensar en cuánto es el déficit del gasto corriente en nuestro país y cómo se debe trabajar para reducir este déficit que posibiliten un escenario que avance en cuanto a la reducción de impuestos. Esto va a significar un incremento de la competitividad de la economía argentina. Hay otras cuestiones que me parece que es importante que se discutan, o sea, ¿cuál es la asignación del gasto público por jurisdicción? Dentro de eso, un tema de mucho debate viene siendo, o al menos algunos gobernadores lo impulsan mucho, la discusión por la distribución de los subsidios económicos. Los servicios públicos cuestan mucho más en el interior que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, si eso obedece a subsidios, bueno, claramente es una inequidad que no debería existir. Entonces, por eso yo pregono mucho esto, que estamos ante una oportunidad de una discusión fiscal integral, donde se ponga todo sobre la mesa y se pueda definir un camino posible. ¿Sí? No el camino ideal porque después no lo cumplimos, pero el camino posible y empezar a construir a partir de ese camino posible, pero discutiendo todo, porque si vos te quedás sin discutir algo para después ya, me parece que vamos a perder una oportunidad. Ahora es un enorme desafío discutir todo, ¿no? Desde la política es un enorme desafío porque discutir coparticipación, discutir qué tributos vamos a tener, discutir la cuestión de cómo vamos a gastar, la transparencia que tiene que tener el gasto. Bueno, son cuestiones que hoy significan para mí un gran desafío para la política. Pero creo que no hay otra opción en este momento de Argentina. Sin duda que los últimos resultados electorales para el gobierno son un empuje para abordar este tipo de temas, como también la reforma laboral y la ley de riesgos de trabajo. Hay otros aspectos que también van a entrar en debate, como por ejemplo es la inflación, qué va a suceder el próximo año y si va a haber modificaciones o no en el tipo de cambio y qué relación tiene esto con las economías que tienen un perfil exportador, como por ejemplo la economía frutícola, que ven con buenos ojos una modificación del tipo de cambio porque recuperan competitividad, pero que sin embargo no termina siendo una solución a un problema de fondo. Hoy el tipo de cambio real multilateral, digamos, si lo comparas con el año anterior, ha bajado 2-3 puntos, pero obviamente que estamos mucho mejor que en el 2015. El gobierno tiene como un objetivo central bajar la tasa de inflación. Ahora bien, creo que del tipo de cambio no va a venir la generación de una mayor competitividad. O sea, no va a venir del lado del tipo de cambio. Creo que hoy el empresario tiene que tomar decisiones pensando que este tipo de cambio, digamos, en el mejor de los casos va a ser el que predomine en un par de años, digamos, porque, bueno, con todo el gradualismo fiscal vos estás teniendo un endeudamiento importante y ese ingreso de dólares te tira para abajo el tipo de cambio. Si el Banco Central no comprar esos dólares, tendríamos un tipo de cambio nominal más bajo, el nominal, digamos, porque habría más dólares, si el Banco Central los tiene que comprar. O sea, mientras no solucionemos la cuestión del déficit fiscal, hay muchas distorsiones que no podés darle una solución, digamos, de fondo. Por eso el tipo de cambio creo que hay que manejarse con y por ende cada uno tiene que ver qué reformas hace hacia adentro de su empresa, ¿no es cierto?, para mejorar la competitividad y sí creo demandar un camino fiscal razonable, porque
Vos en Argentina en los últimos años has tenido permanente suba de presión tributaria. Ya que tengas en claro que la presión tributaria no va a subir más, parece poco, pero es mucho para Argentina el saber que ya la presión tributaria no va a subir. Y bueno, si a eso le agregas un camino de baja gradual de la carga tributaria en tal aspecto u otro, creo que todo eso ayuda a generar un clima de negocio y una previsibilidad. La economía argentina necesita recuperar previsibilidad. Y eso ya va a ser un gran aporte para la toma de decisiones en materia de inversión, en materia de producción. Sin previsibilidad es muy difícil que se tomen decisiones. Y con estas opiniones llegamos al final de esta edición de Desafío Empresario. Nos puede llamar como siempre al 0298-4436-249 o también compartir con nosotros esta información en las diferentes redes sociales. Gracias, hasta un próximo encuentro.